una sonrisa dominical. Y usted le va a decir: esta es la última sonrisa que te regalo hoy. Y también le va a decir: esa es la última mirada que te regalo hoy. ¿Y por qué? Le va a decir: porque vine al culto y no a mirarlo a usted. Vine a ponerle cuidado a la palabra del Señor, amén. Así que vamos a hacer dos cosas: teléfonos en modo avión o apagados. No queremos llamar ni de Petro, ni de Abelardo de las Priellas, ni de nadie. No atendemos a nadie ahora. Aló. Y lo segundo que vamos a hacer es stock de lengua. Usted sabe cuál es el stock de lengua, ¿no? A la voz de tres. Cuando yo diga tres, stop. 1, 2, 3. Hay gente que todavía la lengua lo domina. Bueno, muy bien. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Quiero preguntarle algo antes de trazar esta importante palabra en el día de hoy. Y quiero que, por favor, medite. Todos, por favor, estemos en silencio. Vamos a meternos. Le hago una pregunta y es: ¿ha experimentado alguna vez que suceden cosas que le cambian el curso a su vida? Hola, sonido. ¿Ha experimentado que en algunas ocasiones esos cambios son para bien, pero que en otras no tanto? Quiero preguntarle qué cosas o situaciones que usted daba por perdidas de repente reaparecen o son restauradas, y qué cosas que ustedes creían tener seguras de repente ya no están. Piense, por favor, en esas situaciones cambiantes de la vida, en esas cosas que uno no tiene como claras y que de repente dan un giro de 180 grados, algunas veces para bien, otras veces no tanto para bien, sino que nos afectan negativamente. Escúcheme, si esa es su experiencia, entonces la enseñanza que tengo esta mañana es para usted. ¿Y sabe por qué? Porque le voy a dar la oportunidad, le voy a brindar la oportunidad desde la Biblia de conocer y entender esta mañana que hay moveres que están más allá de su entendimiento, que son reales y que afectan su vida. Si usted, así que le pido más bien que por favor preste atención a la palabra. En Job capítulo 1, versículos 6 al 12, si se puede ubicar, si no lee la pantalla, dice lo siguiente: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo a Jehová Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de delante de Jehová. He titulado la enseñanza del día de hoy: manos invisibles. ¿Cómo es la enseñanza de hoy? Manos invisibles. Vengo a decirle
amado hermano y hermana, amigo y amiga que nos acompaña en esta mañana, que aunque usted no lo vea, que aunque usted no lo entienda, hay cosas que están sucediendo al margen, a la par de lo que usted está viendo y viviendo en el mundo material. Hay manos que se están moviendo en el mundo espiritual, manos que van a bendecir tu vida o manos que intentarán destruir tu vida, destruir la vida de tu familia, destruir tus generaciones, destruir a la iglesia, manos que intentarán destruir aún la nación, que intentan aún destruir las naciones, manos invisibles. Y voy a hablar de tres cosas esta mañana y la primera de ellas es manos que se mueven, porque cuando hablo de manos que se mueven, busco concientizarte de la realidad del mundo espiritual. Escúcheme una cosa, una cosa es que yo sepa que existe un mundo espiritual, pero otra cosa es que yo tenga conciencia de la realidad de ese mundo espiritual. ¿Aló? ¿Cómo así, pastor? Que es que me parece que es lo mismo. No, no es lo mismo saber que estar consciente. ¿Cuántos de ustedes y yo sabemos que comer azúcar no es bueno? ¿Sí o no? Pero le pregunto, cuando usted hizo el chocolatico esta mañana, cuando hizo el cafecito con leche, cuando preparó los huevitos pericos y todo eso, ¿qué fue lo primero que le echó al café con leche? Dígame en serio, ¿qué fue lo primero que le echó? Azúcar. Así que usted sabe que el azúcar es ¿qué? Pero no es consciente de esa realidad, porque si fuera consciente no la consumiría, o por lo menos la reduciría a la mínima expresión. Entonces hay cosas que sabemos, pero no somos conscientes de ellas. Muchos de ustedes y yo decimos saber del mundo espiritual, pero la realidad es que no somos conscientes de ese mundo espiritual. Y yo vengo a hablarte de ese mundo en esta mañana, y lo primero que quiero decirte es que hay manos que se mueven. El mundo espiritual no es un mundo estático. El mundo espiritual no es una fotografía. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual, escúcheme bien, es activo. El mundo espiritual es un mundo de impacto. No es un mundo pasivo. Cuando usted usa una aplicación como Instagram o cuando usted usa su aplicación para tomar un Uber, usted solo ve los botones, solo ve la pantalla bonita de la aplicación, solo ve los botones que están en esa pantalla. Pero escuche, detrás de esos botones bonitos, de esa pantalla que usted puede ver en su celular o en su computadora, hay millones de líneas, de códigos, escúcheme bien, y de servidores que están trabajando en tiempo real, pero que un usuario común jamás los puede ver. Detrás de la pantalla bonita de la aplicación que tú usas, hay millones de líneas y de códigos que están operando y de servidores en tiempo real, pero que tus ojos no los pueden ver. Sabes que están ahí, pero realmente no eres consciente de ello. Escúcheme, Job estaba viviendo su día a día en la tierra. Él disfrutaba de su familia. Job estaba disfrutando de los bienes que tenía. Pero escuchen, Job capítulo 1, verso 6, nos abre una pestaña que estaba oculta. Así como en esas aplicaciones hay líneas y códigos que están allí pero que no son visibles, aunque Job disfrutaba de su familia, de sus bienes, de su casa, habían pestañas ocultas que él no estaba mirando, pero que de repente se abrieron. El versículo 6 del capítulo 1 de Job nos abre una pestaña oculta en la vida de Job. Nadie sabía que estaba allí. Y era el código fuente, el código del universo. ¿Y sabe qué nos muestra? Ese código que abre el versículo 6 del capítulo 1 nos muestra que hay decisiones que afectan nuestra realidad física. Hay decisiones que afectan nuestra realidad material.
que se discuten primero en una sala de juntas espiritual y que nuestros ojos humanos nunca pueden escanear. Hay decisiones que están siendo tomadas en este momento en una corte o en una junta espiritual que van a impactar tu vida para bien o para mal, pero que tus ojos nunca pueden escanear. Esas cosas que pasan y a veces no entendemos, esos cambios repentinos, esas cosas que a veces vemos perdidas pero que de repente se restauran, o esas cosas que muchas veces creemos tener aseguradas pero que de repente se pierden. Esos cambios no necesariamente son cambios azarosos, muchas veces son situaciones que están respondiendo a una realidad espiritual. Voy a hablarle en dos escenas o en dos escenarios. Voy a hablarle de esa realidad espiritual que puede transformar o puede impactar tu vida para que pasen, o más bien, voy a hablarte en este primer punto, a hacerte consciente mejor de lo que la Biblia dice de esta realidad, de esas cosas que se deciden en un plano que ustedes y yo no podemos ver y que muchas veces no comprendemos y que muchas veces preferimos ignorar. Y el primer escenario está en Job capítulo 1, versículo 6, y lo vamos a volver a leer, y versículo 7. Escenario número 1. Vamos a ver esa situación espiritual que es real. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Cuando la Biblia dice que entre los hijos de Dios vino Satanás, no está diciendo que Satanás era hijo de Dios. Recuerde que Satanás es creación de Dios, es un ángel caído, pero lo que está diciendo es que vinieron los hijos de Job, de Dios, pero entre ellos, ¿quién vino? Es como cuando usted hace una reunión y usted llama a sus hijos, pero con sus hijos viene un amigo de sus hijos. Entonces Satanás vino entre los hijos de Dios, que en este caso son los ángeles no caídos, los ángeles que están con el Señor. Y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás dijo, de rodear la tierra y de andar, ¿qué? Y de andar por ella. Hay una realidad espiritual, hay manos invisibles que aunque usted no sea consciente de ello, que aunque usted no lo entienda, se están moviendo en este momento, y esas manos van a impactar positiva o negativamente tu vida, positiva o negativamente la vida de tu familia, la vida de tus generaciones, la vida de esta ciudad, de esta nación, de las naciones de la tierra. Escúcheme bien, por favor. Manos invisibles. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Andando por dónde? Ahora le hago una pregunta. ¿Será que Satanás estaba andando de paseo? Voy para Cancún, mañana voy para San Andrés y Providencia. Ahí me gustan los lugares bonitos. Luego me voy para Punta Cana. ¿Usted cree que Satanás andaba de paseo? Hermano, Satanás no pierde el tiempo como nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice qué es lo que hace Satanás cuando anda por la tierra. No crea que Satanás anda mirando las plantas diciendo, ay, tan hermosa la creación de Dios, ay, el hombre, tan bien parecido a los hombres. No, Satanás no anda en eso. Cuando la Biblia dice que Satanás andaba por la tierra, algo andaba tramando. Y primera de Pedro 5:8 dice lo que las manos de Satanás, lo que las manos de ese reino espiritual andan buscando hacer. Lea conmigo primera de Pedro 5:8. Pedro le escribe a una comunidad de creyentes y le dice, sean sobrios y velen. Velen no es que velen comida, ¿no? Sino que oren. Hay gente que dice, ay, nos mandaron a velar, qué rico. No. Velar es que orar. Sean sobrios y qué, y oren. ¿Por qué? Porque el diablo, que en el libro de Job dice que anda por la tierra, no anda de vacaciones. Dice,
porque su adversario, la palabra Satanás que está en Job, significa adversario. Entonces Pedro dice, su adversario, el diablo, como un gatito lindo, como un gatito bonito, como el de los cómics, alrededor buscando a quien chocholear. ¿Cómo anda el diablo? Anda buscando a quien decirle, arrurú mi niño, duérmete ya, aló, ¿sí? No, ni es menino, ni anda buscando a nadie para arrullar. La Biblia dice que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente. Hermano, que la Biblia use la palabra león rugiente no es casualidad. Los que saben de naturaleza y del mundo animal saben que cuando un león ruge, normalmente es porque ya tiene avisorada una presa. ¿Y sabe para qué ruge el león? Para paralizar a la presa. ¿Te imaginas lo que siente un ciervo cuando el león ruge? Y le voy a cambiar la pregunta. ¿Qué sentiría usted si de repente va caminando por una calle y le ruge un león? No hay el que llega que le diga, pues venite león. Aquí de pronto hay gente como David, ¿cierto? Valiente. No, yo sí le digo de entrada, yo me paralizaría y me haría chichi. Siendo honesto, un león rugiéndole a uno. Y dice que ese león que ruge, ¿qué anda queriendo hacer? ¿Buscando qué? Hermano, entonces hay un mundo espiritual, o hay una realidad en el mundo espiritual que está diseñada ¿para qué? Para destruir tu vida, para destruir la vida de tus hijos, para destruir tus generaciones, para destruir esta nación, para destruir las naciones de la tierra. Esa es una realidad. ¿Y sabe? Y ese mundo no es un mundo pasivo, no es un mundo que está petrificado, no es un mundo estático, no, es un mundo en permanente movimiento. Por eso, cuando Dios le pregunta a Satanás de dónde viene, le dice ando, que significa estoy en ¿qué? En movimiento. Uno como cristiano a veces se enfría, se paraliza, se deja de congregar, deja de orar, deja de ayunar, ya no quiere leer la Biblia y todo eso, y se da vacaciones espirituales. Vengo a decirle en esta mañana, amado y amada que me escucha, en el reino espiritual no hay vacaciones. Jesús dijo, mi papá hasta el día de hoy ¿qué? Trabaja. En el reino espiritual, para bien o para mal, las manos siempre están en movimiento. Voy a pintarle de esa realidad espiritual el escenario número 2, porque no todo es tan malo. Yo comencé con lo malo, pero quiero untarle ahora la mermelada, lo rico. Y en ese sentido quiero hablar de Daniel 5:1 al 4. No voy a leer todo porque necesito tiempo y no lo tengo. Daniel 5:1 al 4, usted lo puede leer en casa. Recuerden que estamos en YouTube, Instagram, Facebook. Por favor, inscríbase o suscríbase, dele like para que nos ayude a llegar a otras personas y no nos cancelen. Porque si seguimos así como vamos, nos van a cancelar, Yensué. La iglesia Poder y Fuego no nos quiere dar like en redes sociales, entonces como no, nos van a decir, no, esta gente es irrelevante, vamos a sacarlos de aquí porque están ocupando espacio. Necesito que Poder y Fuego se meta a las redes sociales, nos dé like y ayude a que estas predicaciones puedan llegar a otras personas. Escúcheme lo que le voy a decir. En Daniel 5:1 al 4, ¿cuál es la historia? Un rey llamado Beltsasar es el último gobernante del imperio babilónico. ¿Qué le pasó a Beltsasar? Era un descendiente de Nabucodonosor, que un día, estando totalmente asediado, llevaban como un año de asedio medo-persa. Ciro de Persia y Darío y Ciro, los medo-persas, habían sitiado al imperio babilónico y llevaban meses rodeándolo. Y en medio de ese asedio militar, ¿sabe qué hizo este rey?
hermano, levantó un banquete. Y los banquetes ya no eran como los de aquí, que duran 2 horas y todo el mundo para su casa. Eran banquetes que podían durar semanas o meses completos, comiendo carne y bebiendo trago. Digan amén. Quería saber, me aguanto lo de la comida, pero lo del trago a consejería, ¿sí o no? Y escuche, y estando en esa francachela de comer y beber, sabiendo que estaban rodeados, como era que Babilonia tenía unas murallas, hermano, que se dice que carros de guerra podían andar entre ellas o sobre ellas del espesor, y eran murallas dobles. Ellos decían, no nos va a pasar nada. ¿Y sabe qué hizo Belsasar? Mandó a sus siervos y les dijo, traigan las copas, los platos, los utensilios de oro que sacamos de allá del templo de Jerusalén en el 586, cuando quemamos el templo y acabamos hasta con el nido de la perrita. Y se pusieron a comer en los utensilios sagrados del templo de Dios. Y cuando estaban en eso, hay manos. No solamente hay manos para la maldad como las del diablo. Puedes hacer lo que quieras con Job, pero no pongas tú tu mano sobre él. Pero escúcheme que tengo una buena noticia. No solamente hay manos que destruyen, también hay manos que protegen. También en el reino espiritual, en el mundo espiritual, hay manos que nos bendicen. Hay manos que nos guardan. Aló. ¿Y sabe qué pasó? Un aplauso al Señor. ¿Sabe qué pasó cuando estaban bebiendo y comiendo y todo eso? Wow, eso sí lo voy a leer. Daniel 5:5, en aquella misma hora, ¿en cuál hora? Cuando estaban borrachos y comiendo, deshonrando los utensilios sagrados de la casa de Dios. Dice la Biblia, en aquella misma hora aparecieron los dedos, porque coloquemos el texto de Daniel 5:5, por favor, para que ellos lo puedan ver. En aquella misma hora aparecieron los dedos ¿de qué? ¿Los dedos de qué? De una mano. Así como Satanás tiene manos para destruir y manos para maldecir, y hay manos invisibles en ese reino, también hay manos que nos bendicen. Aló. Entonces apareció los dedos de una mano de hombre. Pero escuchen, eso se llama teológicamente una teofanía, que es mostrar a Dios como si fuera hombre, como si tuviera características de hombre, pero esto era espiritual. Y aparecieron solamente los 5 dedos de la mano, y dice que escribía delante del calderero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Para cortar la historia, todos conocemos la conclusión, y los que no saben, conózcanla. La mano fue una sentencia de parte de Dios. Él estaba escribiendo en un lenguaje una sentencia de Dios. La mano decía, teke menel uparsim. Puesto fuiste en balanza, pesado fuiste, y fuiste hallado falso. Por tanto, el reino te es quitado. Dice la Biblia que en las horas siguientes entró el imperio medo-persa, y sin inclusive violencia, pero sí lo mataron a él, tomaron el reino de Babilonia. Babilonia, el imperio más poderoso de ese tiempo, cayó sin lanzar una flecha. ¿Por qué? Porque apareció la mano de Dios decretando una sentencia sobre esa nación. Manos invisibles que se mueven en el reino espiritual. Aló, guau. Quiero pasar rápidamente a una segunda instancia y a un segundo aspecto. El libro de Job nos serviría para todo. Eventualmente voy a salir hacia otro lado para demostrarles que no es una realidad que se quedó en el pasado, porque alguien puede decir, no, pero eso solamente le pasó a Job. Usted no puede volver un principio, una ley, un evento que puede haber sido un hecho aislado. No. Esa realidad de las manos y de ese mundo espiritual es transversal a toda la Escritura. Usted la encuentra desde el Génesis 1, con el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, hasta Apocalipsis 22.
viendo esa batalla cósmica en el final de los tiempos. Esta es una realidad de tapa a tapa de la Escritura, de tapa a tapa de la historia del ser humano. ¡Aló! Entonces voy a hablar en una segunda instancia de esas manos que se mueven. Ya ilustré que son una realidad y mostré dos escenarios. Ahora quiero mostrar bíblicamente de manera aplicada cómo esas manos que están en lo espiritual vienen e intervienen literalmente el mundo material, porque eso no se queda en el aire. Y ese es el problema que tenemos los hijos de Dios, que no hemos podido entender la realidad del mundo espiritual, y que por eso es que no entendemos la oración. Y que como no entendemos esa realidad espiritual, como no somos conscientes de la realidad espiritual, por eso es que no oramos, por eso es que no ayunamos, por eso es que no venimos a las vigilias, porque no entendemos cómo es que uno interactúa con esas manos, porque no entendemos que el movimiento de esas manos a favor o en contra tuya depende de tu vida de ayuno y de oración. ¡Aló! ¡Wow! Vamos a ver cómo impactan esas manos. Quiero decirle, piense por un momento en un barco de velas. Un barco de velas no es un barco con velas de esas que usted prende, no es un barco. Las velas son esas cosas que el viento toca para mover el barco. ¿Aló? ¿Sí o no? Un barco de velas, un velero, ¿no? Un barco de velas. Las velas son esas telas que las izan y cuando el viento sopla, a más de la máquina del barco, esas velas hacen que el barco viaje más rápido. En la antigüedad no había motores, eran los seres humanos remando y ayudados con esas benditas velas que el viento jalaba. Esa es la época más o menos en la que estamos acá. Entonces escuchen, piensen en un barco de velas en medio del océano. Ustedes pueden ver el barco, ¿sí o no? Uno puede ver el barco en el océano, ¿no? Usted va a Buenaventura, Cartagena, y usted ve los barcos ahí con velas y todo, usted lo puede ver. Y usted puede ver cuando ese barco está navegando, cómo de repente él cambia de rumbo. Él puede ir hacia allá y de repente puede estar cambiando en otra dirección. ¿Sabe? A veces un viento fresco y favorable lo impulsa hacia adelante. Entonces dice el capitán: leven las velas, icen las velas a toda máquina, y se van con el viento a toda marcha. Pero escuchen, otras veces ráfagas violentas e inesperadas golpean las velas, destabilizan todo y le quitan lo que creían tener seguro. Ustedes y yo no podemos ver el viento, pero sentimos su impacto y vemos sus resultados. Déjeme decirle algo, en nuestra vida, al igual que con los barcos de velas, ocurre lo mismo. Ustedes y yo en la vida nos movemos en un océano donde soplan fuerzas invisibles. Por un lado, sufrimos los embates de corrientes malignas que buscan destruir y desviar nuestro rumbo, pero por otro lado, el mover soberano de Dios para rescatarnos y cambiar las circunstancias a nuestro favor. No vemos las manos, pero hoy vamos a entender qué hilos se mueven detrás de cada tormenta y de cada bonanza. Voy a hablar de dos casos para hablar de esas manos que impactan nuestras vidas, porque muchas veces nosotros pensamos que esas experiencias de las cuales estamos leyendo y aún hemos escuchado son hechos aislados, que ya no tienen vigencia o que solo ocurrieron a personas particulares por razones específicas. Pero, ¿saben? La Biblia nos enseña que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Entonces, ¿yo qué quiero en esta mañana? Es decirles que ese movimiento en el mundo espiritual, esas manos que se mueven, no se mueven por moverse. Quiero decirles que ese mover en el mundo espiritual es un mover intencional. Ese mover tiene un propósito. Y yo voy a hablarle desde la experiencia ya no de Job. Voy a irme unos siglos más adelante y
y voy a mostrarles ese mover espiritual en 2 escenarios o en 2 capítulos, pero en la vida de un hombre llamado el profeta Daniel. Y escúcheme, lo mismo que le pasó a Job y lo que le va a pasar a Daniel ahora, es lo mismo que le está pasando a usted y lo que me puede estar pasando a mí en este momento. Hay cosas que a usted le pasan y usted dice, ¿por qué me pasa esto? Hay cosas que le dejan de pasar y usted dice, ¿por qué no sucedió esto? Si esto era lo más lógico, ¿por qué no se dio? Vengo con una respuesta de parte de Dios. Vengo para decirte que hay un mundo real, espiritual, que hay unas manos en ese mundo que se mueven. Unas se mueven a tu favor, pero otras quieren destruir tu vida. Entonces, vamos a hablar del caso número 1. Quiero hablar de las manos que se mueven a tu favor. En Daniel capítulo 9, verso 20 al 23. No lo voy a leer todo, solo voy a leer una porción que me interesa, pero le pongo el contexto. Daniel está orando y está en ayuno. Y Daniel está clamando porque Daniel, que era un lector acucioso de la Biblia, de la Torá, de los profetas, de la ley, de todo eso, sabía que ya se había cumplido el tiempo de la profecía de los 70 años que el Señor había dado a través del profeta Jeremías en el capítulo 25 de su libro. Entonces Daniel, siendo consciente de que ya se habían cumplido los 70 años de cautiverio, se fue en ayuno y se fue en oración a reclamarle esa promesa a Dios, porque la Biblia dice que la tierra pasará, que el cielo pasará, pero que la palabra de Dios, ¿qué? No pasará. Lo que Dios ha dicho, ni una palabra, ni una coma, ni una tilde, caerá a tierra sin dejarse de cumplir. Aló, si Dios te dijo algo, pase lo que pase, o deje de pasar lo que deje de pasar, la palabra de Dios se cumplirá. Aló, hermano, pase lo que pase, esa palabra se va a cumplir. Y Daniel estaba en el imperio más poderoso de la época, el babilónico. Y estando en ese imperio como un funcionario principal, Daniel dijo, llegó el tiempo de que se cumpla la profecía, y comenzó a orar y ayunar. Y sabe que esa oración y ese ayuno, escúcheme lo que le voy a decir, que esto es extraordinario. No solo el reino espiritual impacta el reino material. Escúcheme lo que le voy a decir y agárrelo, por favor. El reino material también impacta el mundo espiritual. No solo somos impactados por lo que viene de arriba, nosotros también podemos impactar lo que está arriba. Aló, wow. Esto es extraordinario, porque si dejo solamente la historia en que lo que está arriba nos impacta, entonces nosotros estamos como a la deriva, dependiendo de lo que pueda pasar allá arriba. Pero la Biblia dice que en su soberanía, que en su misericordia y que en su fidelidad, Dios nos ha hecho tan especiales. Somos hechos a la imago Dei, a la imagen y semejanza de Dios, y nos ha dado también a nosotros la posibilidad de provocar el reino espiritual. Por eso es importante orar. Por eso es importante ayunar. Es la única forma de movilizar el reino espiritual. No hay otra. Aló, wow. Escuche, estaba orando Daniel, pero estaba simplemente reclamando la palabra. Y sabe que se abrió una pestaña y se abrió un mundo espiritual que tal vez hasta ese momento Daniel no hubiese tenido una experiencia como esta, aunque en versículos atrás, en el capítulo 7 sí está. Pero Daniel fue llevado a los 16 años en cautiverio. Esto que está pasando ocurre cuando Daniel tiene cerca de 90 años. Todas estas experiencias, Daniel, la Biblia no dice otra cosa, las comenzó a tener ya en la postrimería de su vida y de su ministerio. Y escuche, en el versículo 21, la Biblia dice que cuando él se metió en esa oración, dice la Biblia
y aún estaba hablando en oración. Daniel 9:21, aún estaba hablando en oración. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Hablando en oración. Eso es una palabra poderosa. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Escucha. Hay gente que habla con Dios y le dice: oh soberano Rey, que estás en los cielos de los cielos. Esta propuesta es más íntima. Hablar con Dios en este contexto es muestra de una comunión, de una relación personal, como cuando usted habla con su amigo, como cuando las mujeres hablan 5 horas con las amigas y luego dice: mañana seguimos hablando, y a la media hora están hablando otra vez. Aló, es de ese tipo, es una comunión sabrosa. Y ahí estaba Daniel hablando en oración. A veces yo estoy orando y ¿sabe? Y digo: voy a dejar de ser tan litúrgico. Uno se vuelve muy litúrgico, no falta que prenda una vela. Y a veces uno se vuelve así. Entonces a veces digo: no, yo creo que Dios quiere que yo sea más original. Entonces, ¿sabe? Ya no me vuelvo tan litúrgico en la postura. No, yo me siento ahí y a veces le digo: ¿sabes qué, papá? Le digo así: ¿sabes qué, papá? Hablándole como uno le habla al papá. Y a veces le digo: me siento es mal, hermano, me siento es llevado. Hablando, sí, o sea, me quito todos los rótulos, me quito toda la teología, me quito toda esa cosa y hablo con Dios. Y sabe que cuando uno habla con Dios así, la oración es más agradable, porque usted siente que está hablando con alguien que lo está escuchando. ¿Aló? Pero cuando usted todo es: tú que estás en el cielo de los cielos, el soberano, el que habita entre querubines, usted está en otra cosa, usted no está hablando realmente, usted está en otro cuento. Pero Daniel estaba hablando con Dios. Imagino a Daniel diciéndole: Señor, mira, quiero decirte que esta mañana me levanté y prune, hermano, caí en Jeremías 25 y adivina lo que encontré. Y comienza a reclamarle su palabra. Y sabe, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel. ¿Aquí hay alguien que llame Gabriel? Le tengo una noticia: no es usted, este es otro. Dice: a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y darte entendimiento, manos que se mueven a nuestro favor. Tenemos la posibilidad como seres humanos finitos, limitados, erráticos. Tenemos la posibilidad no solo de ser impactados por el mundo espiritual, tenemos la posibilidad de impactar el reino invisible. ¡Aló! ¿Y cómo lo hacemos? A través del ayuno y la oración, bajo la dirección, bajo el fundamento de la palabra de Dios. Daniel oraba no por orar, no por decir cualquier cosa. Daniel estaba orando firmemente fundamentado en la palabra de Dios. Daniel no estaba hablando caprichos, Daniel no estaba hablando bobadas, Daniel le estaba reclamando a Dios sus promesas, Daniel le estaba reclamando a Dios su palabra. Entonces, manos que se mueven ¿cómo? A nuestro favor. Ahora quiero hablarles de las que no nos gustan mucho, porque lo que yo le estoy diciendo ahora es que ese reino no es pasivo. En el punto número 1 constatamos que existe, que es real. En el punto número 2 estamos demostrando que ese mundo tiene movimiento, que el movimiento en ese mundo no es azaroso, que ese mundo se mueve y siempre hay una intención por la cual el mundo se mueve. Y lo estamos viendo en la vida de Daniel, y en Daniel vamos a ver las dos cosas. Ya vimos cómo el mundo espiritual, las manos invisibles se movieron a favor de Daniel. Envió un ángel llamado Gabriel que trajo revelación y entendimiento para que pudiera interpretar la profecía, la visión. Ahora voy a hablarle de las manos que no le gusta a usted, a mí tampoco. Las manos que se mueven ¿para qué? Para dañarnos, para bloquearnos, para destruir nuestras vidas,
para destruir nuestros planes, para destruir nuestros sueños, para dañar nuestras generaciones, para dañar nuestra nación. En el capítulo siguiente, como Daniel es un hombre de oración, ¿qué hacen los hombres de oración? ¿Oran y qué? Y siguen orando. El apóstol Pablo dijo, oren sin cesar. ¿Dónde está César? Hay que leer bien, no hay que poner bien los acentos. El acento va en la segunda sílaba, no en la primera. Oren sin cesar. Es decir, no dejen de orar. Y Daniel no dejaba de orar. Cuando tenía 16 añitos, ¿sabe qué hacía Daniel? Oraba. Cuando cumplió 30, Daniel oraba. Cuando cumplió 40, Daniel seguía orando. Cuando tenía 80, Daniel seguía orando. Así que un tiempo después, en el capítulo 10, este anciano que ya está a punto de colgar los guayos, digan amén. ¿Qué pasó? Acá le estamos faltando respeto a Daniel. Iba a colgar los guayos, ya con 86, ¿qué más está esperando? ¿Está viviendo de más, sí o no? Hay gente, hermano, que el pastor, necesito que ores por mi mamá. Es que mi mamá está, ¿cuántos años tiene mi mamá? 120, y entonces, ¿qué quiere? Buen entendedor, pocas palabras. Bueno, eso es otro cuento, sigamos adelante. En Daniel 10:12 al versículo 13 dice la Biblia, entonces me dijo, este es ya no Gabriel, sino que este creo que es, este es Miguel. Y si me equivoco me perdonan que no estoy en el texto completo. Dice Daniel 10:12, entonces me dijo Daniel, no temas. Bueno, este es Gabriel todavía, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. ¿Cómo estaba Daniel? Orando. ¿Cómo es que uno hace que las manos invisibles del reino espiritual se muevan a favor mío y de mi familia? Orando. Eso de estar humillado, eso de estar, dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, o sea, cuando te decidiste a orar con todo, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Escúcheme, viene lo que no nos gusta. No solo se mueven manos para bendecirnos. En el mundo espiritual hay manos que nos quieren destruir. Por eso muchas cosas no se nos dan. Por eso, a pesar de que hemos hecho ingentes esfuerzos, muchas veces en algunas cosas las cosas no nos salen bien. Y muchas veces sucede, no siempre, pero en ocasiones sucede porque algo está sucediendo en el mundo espiritual, porque hay manos, hay vientos que están soplando en tu contra. Dice la Biblia, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme. ¿Qué pasó? Oiga, dice que el príncipe del reino de Persia, ese no era un rey, ni era el hijo de un rey, era un principado, era una potestad territorial. Esta palabra nos abre el entendimiento espiritual y nos deja entender que en la estrategia satánica, una de los planes más estratégicos, valga la redundancia de él, es establecer principados sobre las naciones, potestades que gobiernan las naciones, manos que se mueven para oprimir las naciones. Así como Dios envió un ángel, movió sus manos para traer revelación, entendimiento, conocimiento en la visión a Daniel, Satanás también se mueve, pero en sentido contrario. Venía una respuesta de Dios a una oración de Dios y no había llegado, y llevaba 21 días orando Daniel, pero él no sabía que era que en el mundo espiritual
habían vientos que soplaban en su contra, habían manos que no se movían a su favor. Como hijos de Dios tenemos que ser conscientes de esta realidad. No creas que porque eres hijo de Dios todos los vientos van a soplar a tu favor. Al contrario, debes ser consciente, tener claro que al ser un hijo de Dios, una hija de Dios, constantemente habrán vientos moviéndote o moviéndose en tu contra. Y voy a terminar, porque me acabó el tiempo. Mi temporizador dice que me acabó. Escuche, pero acá me quedan unos. Quiero hablar, si bien es cierto hay manos de un lado y hay manos del otro, que significa dos voluntades diferentes en cuanto a ustedes y a mí, hay unas manos que prevalecen. Y son las manos que al final del día tienen el control. Y voy a terminar con este punto, ¿por qué? Porque esta es una palabra de esperanza. ¿Te imaginas si uno se pone a pensar, ¿y yo qué voy a saber? Que mientras yo estoy aquí, que no puedo ver los códigos espirituales, yo voy a saber qué diablura está planeando el diablo contra mí. ¿Qué iba a saber Daniel? Que mientras él ayunaba y oraba había un principado bloqueando la bendición por la cual él estaba orando. No tenía ni idea de eso. Y usted y yo no tenemos ni idea de lo que está pasando ahora mismo en el mundo espiritual. Por eso es importante que ustedes sepan, que sea que sepan o no, que estén informados o no, hay un poder, hay unas manos que prevalecen en el reino espiritual, y esas son las manos de tu papá, las manos de Dios. Aló, hermano, el diablo puede hacer lo que quiera, el diablo puede inventar lo que se quiera inventar, pero al final del día Dios es el que le da permiso. Aló, usted no me ha entendido, pero me va a entender así. Escúcheme, voy a terminar. Hoy en día han desarrollado una tecnología para limitar la acción de los perros de cuidado, los que cuidan propiedades. Hay gente que tiene perros entrenados, son perros feroces que cuidan propiedades. Y hay una particularidad con esos perros, y es que a esos perros no les ponen cadenas ni lazos. Normalmente cuando usted va a alguna parte donde hay un perro bravo, ¿qué tiene? Yo he visto que hay empresas donde le ponen una cadena y un lazo, y el lazo lo amarran como a un cable que va de lado a lado, y el perro corre por todo ese lado, pero siempre está amarrado a algo que no lo deja ir más allá. Bueno, esas son las empresas que no tienen plata, porque las que tienen esto que yo voy a decir no lo hacen así. Hoy en día se ha desarrollado una tecnología invisible, inalámbrica, y son unos chips, unos collares que se instalan en el cuello del perro y tienen dos funciones. Se llama geofencing. La palabra fence en inglés es cerca, valla. Geofencing significa que son collares que le ponen a esos animales bravos entrenados para cuidar propiedades, y esos collares tienen dos funciones. La primera es de ubicación, por eso se llama geo. El dueño no solamente le instala el collar, él tiene un control manual donde él permanentemente puede posicionar la ubicación del perro. Siempre lo está viendo, sabe dónde está el animal. Eso ya es extraordinario. Imagínate que usted salga a la calle con su perrito hoy, le pone un collarcito geofencing y el perro se le vuela. No, ese perro se metió a la casa de la vecina donde va a comer la comida del gato, va y lo trae, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen perros? Yo tenía uno que se salía y cada vez que yo lo iba a coger corría 3 cuadras más. ¿A cuánto les ha pasado eso? Los perros vagos que no se llenó con la calle todo el tiempo. Así era el mío. No solamente ayuda a ubicar el perro. Una vez se fue mi perro. ¿Y sabe qué dije? Así como te fuiste, tenés que venir porque no te voy a buscar. Y apareció. Ese vago apareció. Escuche. En el caso de los perros furiosos, no solamente es importante ubicarlos, sino limitar la movilidad. Escuchen lo interesante de la tecnología geofencing. Si alguno lo ofrece después del culto, recibo pedidos y de pronto yo hago una conexión con ustedes y conseguimos eso. Hago así con corretaje. Y escuche, el collar tiene instalada
un mecanismo que envía una señal. Entonces, con el dispositivo, el dueño del animal y del collar delimita una zona. Eso lo hace electrónicamente, no se puede ver, son señales electrónicas. ¿Qué hace la señal? Cuando el perro se aproxima al límite que le han demarcado electrónicamente, automáticamente el collar se activa, le manda una señal y el perro se paraliza. No tiene cables, no hay reja física, no hay nada, solamente hay una señal electrónica que crea un entorno electrónico y el perro sabe cuáles son sus límites. ¿Por qué? Porque el sistema, cada vez que se acerca a la línea de frontera, hace que el perro se detenga porque le envía una señal. Pastor, ¿y usted por qué habla de perros, de geofencing, de perros que cuidan, amadas y amadas? Porque estoy hablando de manos que gobiernan, de manos que tienen el control. ¿A qué me estoy refiriendo? Que así como uno puede controlar, humanamente hablando, la movilidad de un perro peligroso, asimismo Dios limita el mover de Satanás. Asimismo Dios ha colocado un GPS y ha colocado un geofencing, dándole una limitación a la capacidad destructiva que tiene Satanás, y eso es una palabra de esperanza. Pastor, ¿y dónde habla la Biblia del geofencing de Satanás? Vaya conmigo a Job 2:1 o a Job 2:6. Satanás, sus manos se mueven para destruir, pero en ese mundo espiritual hay unas manos soberanas, hay unas manos que tienen el control al final del día de todo. Satanás no puede hacer lo que quiere. Satanás solo actúa hasta donde el límite del collar que Dios le puso le permite llegar. ¿Aló? ¿Sabe que Dios le puso un collar a Satanás también? Satanás tiene un collar, a él lo controlan también, y la Biblia dice en Job 2:6, y Jehová le dijo a Satanás, porque Satanás le dijo, quítale esto, quítale lo otro, y así le iba quitando todo. Y cuando viene a una prueba bastante dura, mire la respuesta de Dios: he aquí, él está en tu mano. ¿Quién? Job. Satanás le pidió a Dios por la vida de Job, porque Satanás quería demostrar que Job era un falso adorador. Y si le quito la familia, si le quito la salud, si le quito esto, lo voy a hacer renegar de ti. He aquí, le dice el Señor, Él está ¿en dónde? ¿En dónde? En tu mano. Pero escuche, pero guarda su vida. Es decir, Satanás puede hacer cosas terribles y las vemos todos los días, pero la maldad de Satanás tiene un límite, y el límite que tiene es el collar que Dios le puso y le dijo: solo hasta aquí puedes llegar. ¿Sabe qué significa eso? Que pase lo que pase en nuestras vidas, sea yo no sé por qué estás pasando, por qué momento difícil, y si el diablo tiene que ver con eso, tienes que saber que esa situación, que ese problema, que esa pérdida, que eso que está haciendo el diablo no es ilimitado. Dios le puso un límite. Y significa que si le puso un límite, necesariamente al lado siguiente del límite está preparada la restauración de Dios. Satanás le quitó todo a Job, pero Dios le trazó una raya. Después de la raya, capítulo 42 de Job, vino la restauración gloriosa de Dios. Quiero pedirle que por favor se ponga sobre sus pies. Vine solamente esta mañana a abrir sus ojos. Vine solamente a despertar su entendimiento, porque estas cosas nosotros las conocemos. Pero como dije al comienzo, una cosa es conocer y otra cosa es tener conciencia. Nosotros sabemos de la realidad de este mundo espiritual, pero no somos conscientes de esa realidad. Porque si fuésemos conscientes de esa realidad, nuestro estilo de vida, la forma como nos relacionamos con Dios, nuestro día a día con Dios sería distinto. ¿Aló? Yo hablé del azúcar.
El azúcar es mala, aunque es sabrosa. Digan amén. Yo un día prediqué aquí de la Coca-Cola y dije, la Coca-Cola es del diablo. Y cuando terminé que tenía sed, me tomé una Coca-Cola con hielo. Sé que es mala, pero no soy consciente. A usted que le gusta estar comiendo chicle todo el tiempo, bananas, ¿sabe que eso es malo, cierto? Primero porque tiene azúcar y el azúcar lo va a matar, dígame. Pero segundo porque eso le va a crear unos cráteres en los dientes que llaman caries. Y sabemos eso. Pero qué rico comerse un bombombón todos los domingos, una banana, todo eso. Es exactamente lo mismo que pasa en la vida espiritual. Sabemos estas cosas, pero no queremos ser conscientes. Y Dios ha traído en esta mañana no para contarte las tragedias que Satanás puede ocasionar en tu vida. Dios quiere que usted sepa que eso es real. Satanás no vino a hacerle favores a nadie. A nadie. Las manos de Satanás no trabajan para bendecir a nadie. Ustedes vieron que en cada escenario, en Job, en Daniel, y si sigo así con los demás, siempre las manos de Satanás se han movido para destrucción. Eso lo tenemos que tener claro. El Evangelio dice, Satanás vino para, el enemigo ha venido para hurtar, ha venido para matar y ha venido para destruir. En la palabra del Señor, tal vez en las cartas de Juan. Pero ese no es lo importante, aunque usted lo tiene que saber y tiene que tener cuidado. Usted necesita colocar su atención en las manos de Dios. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabe? Las manos de Dios se mueven para bendecir nuestras vidas. Muchas veces Dios la mueve de manera unilateral porque Él tiene un plan, un propósito, y aunque usted no lo provoque, Dios las va a mover. Pero lo importante es saber en esta mañana que uno puede provocar que las manos de Dios se muevan. Usted puede salir de esa pasividad espiritual y puede acelerar los movimientos de Dios. Usted puede provocar que las manos de Dios se muevan. ¿Y sabe cómo lo hace? Determinándose a ser una persona de oración. Quiere que las manos de Dios se muevan para que su vida sea bendecida, para que su casa sea bendecida, para que sus hijos sean bendecidos, para que Dios bendiga sus planes, sus proyectos. Métase en oración, pero no solo un día ni dos. Daniel oró desde los 16 hasta casi los 90 años, nunca dejó de orar. Y Pablo dijo, oren sin cesar. Levante sus manos, por favor. Padre, yo quiero orar en esta mañana. Oro en esta mañana. Yo quiero bendecir a la iglesia. Y te pido en esta mañana que esta palabra no vuelva vacía. Alguien tiene que salir de este lugar entendiendo este mensaje. Alguien tiene que salir de este lugar pudiendo interpretar sus circunstancias. Esas cosas que están pasando en su vida, que muchas veces dice, ¿por qué me pasa esto? O muchas veces está diciendo, ¿por qué no sucedió si todo estaba preparado? Si yo me esforcé, si yo hice todo lo que tenía que hacer, ¿por qué no sucedió lo que yo esperaba que sucediera? Y yo vengo a decirte en esta hora, porque hay manos que se están moviendo en el reino espiritual. Y usted necesita entender que el mundo espiritual es real. Necesita entender hoy que el mundo espiritual no es pasivo. Necesitas entender que el mundo espiritual está en acción. El diablo no duerme, el diablo anda, camina, se mueve, está en movimiento. Las manos de Satanás no tienen reposo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tengo una buena noticia. Así como las manos de Satanás, de sus ángeles se mueven para crear destrucción,
Jesús dijo: mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Quiere decir que si el diablo trabaja, Dios trabaja más. Que si las manos del diablo siguen moviéndose desde el Edén hasta el día de hoy, las manos de Dios se mueven más. Tu vida no está a la deriva. Tu vida no es un tiro al aire. Tu destino no es producto del azar. Hay unas manos que se están moviendo ahora mismo a tu favor. Y son las manos que gobiernan. Son las manos que tienen soberanía. Son las manos que dan la última palabra. Vengo a decirte lo que te corresponde a ti. A ti te corresponde buscar a Dios. A ti te corresponde humillarte. A ti te corresponde ayunar. A ti te corresponde buscar la presencia de Dios. Esto no es cuestión de emociones. Esto no es cuestión de simpatías. Esto es cuestión de intimidad. Esto es cuestión de secreto. Esto es cuestión de altar. Esto es cuestión de encender fuego en el altar. Alguien tiene que levantarse para decir hoy: Señor, yo salgo de este lugar sabiendo lo que está pasando en los aires y entendiendo el papel, el rol que yo tengo que jugar en esta historia. Alguien tiene que decirle: cuántas gracias te doy, Señor, porque no solo tu reino me impacta, tú has diseñado un proceso, un proyecto, hay una estrategia que me permite también a mí impactar el reino de los cielos. Y esa estrategia, ese proyecto se llama la oración. Vamos, adóralo, adóralo. Alguien que lo adore. Alguien que lo adore. Alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que levantarse. Dios quiere ver jóvenes orando. Dios quiere ver niños orando. Dios quiere ver mujeres orando. Ancianos orando. Dios quiere ver